Abra conmigo su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el verso 8 al 10. Dice: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le mandó un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Amén. Voy a pedirle que cierre sus ojitos y le diga al Espíritu Santo: Señor, háblame. Toma el control de esta reunión, Señor, y ministranos. Dispongo mi mente y mi corazón para escuchar tu voz. Señor, quiero entender el mensaje que tienes para mi vida. Háblame en el nombre de Jesús. Amén. La serie que estamos estudiando se titula Bautízame. Quiero compartirles una anécdota, una historia. Y se cuenta que un hombre llamado Eric Liddell, quien ganó la carrera de los 400 metros en los Juegos Olímpicos celebrados en París, que al enterarse de que la carrera se correría en el día del Señor, se rehusó a competir diciendo: me opongo a los deportes y a las competencias en el día domingo. De esa manera se estaba eliminando a sí mismo. La prensa deportiva de Europa lo criticó y lo recibió el escarnio y la crítica de todas partes, aún de los periódicos de su propio país. Pero la actitud de este noble atleta tuvo un efecto y la carrera se corrió días después, entre semana. Luego el atleta escribe o dice lo siguiente, dice: recuerdo que cuando me disponía a correr en las pruebas finales, el instructor me dio una nota. La abrí y leí las palabras que decían: yo honraré a los que me honran. Esta fue la promesa que Dios me dio. Él me ayudó, escribe, y gané. Y el público que le había condenado, cambió su opinión y le dio un gran aplauso, porque Dios honra a quienes le honran. ¿Qué estaba pasando con Naamán y el profeta? Naamán era un hombre bastante prepotente, soberbio. Era un general de un ejército, pero tenía un defecto terrible: tenía lepra. Una de las muchachas criadas de él le dijo: ve, hay profeta de Dios en Israel. Y a regañadientas fue. Naamán llegó hasta la casa de Eliseo, pero Eliseo no le abrió ni siquiera la puerta, sino que mandó a su empleado o a su discípulo, no sé. Y lo que le dice es una razón. Dice el profeta Eliseo que vaya, como quien dice, que vaya y se bañe 7 veces en el río Jordán. El orgullo y la prepotencia de Naamán no le permitían, por cuanto en Damasco habían supuestamente mejores ríos. Digo, no hay mejores ríos en Damasco.
que ni que me tenga que ir a bañar, dice que 7 veces en el río Jordán. Pero también su paje de armas le dijo: bueno, y si el profeta es el que lo demanda, si te mandara a hacer algo más tenaz, ¿no lo harías acaso? Se fue Naamán, se bautizó, se sumergió 7 veces en las aguas del río Jordán. Pero hay algo. Dios le dio la revelación a nuestro profeta que el mismo bautismo debíamos hacerlo toda la iglesia para ser limpios de toda lepra. Pero en vez de bautizarnos 7 veces en el río Jordán, nos consumiéramos 7 veces en cada uno de los derramamientos de la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Por eso hace 15 días vimos 2 derramamientos y hoy vamos a ver otros 2 derramamientos más, porque necesitamos sumergirnos, bautizarnos en los derramamientos de su sangre. Vimos el primer derramamiento, que había sido como gotas de sangre, de su sudor por causa de su aflicción. Luego también vimos la sangre que derramaba de sus espaldas por causa de los azotes. Y ahora hoy quiero presentarles la sangre que derramó de sus sienes por causa de la corona de espinas. Mire lo que como dice en el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo 27, versos 28 al 30. Dice de esta manera, dice: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto y le pusieron los vestidos y le llevaron para crucificarle. El tercer derramamiento de su sangre vamos a estudiar cuando fue colocada sobre sus sienes, sobre su cabeza, la corona de espinas. Ahora, yo quiero que ustedes sepan algo. Si eso es uno cuando se pincha un dedo con una espina y se le inflama un dedo, ¿cómo sería una corona completa de espinas en la cabeza, en sus sienes? La cabeza se inflamó. Y cuando la cabeza se inflamaba más, tal vez se penetraban las espinas. Pero ¿por qué Jesús permitía todas estas cosas? ¿Por qué no se defendía cuando Pilato le decía al pueblo: ¿a quién les entrego, a Barrabás o a Jesús? Porque sucedía que en la Pascua se entregaba a uno de los presos, se le daba como la baja, el perdón se le otorgaba. Y cuando Pilatos pregunta al pueblo: ¿a quién le entrego, a Barrabás o a Jesús?, la gente prefirió y gritaba: a Barrabás, suelten a Barrabás, y Jesús, crucifíquenlo y mátenlo. Pero dijeron algo, dijeron: y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cayeron maldiciones sobre ellos porque habían hecho un acto de injusticia. Mas no era eso lo que Jesús quería llevar en esa corona de espinas y al tener ese derramamiento de esa sangre. Recuerden que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios le da la orden, le dice: de todo árbol podrán comer, mas del árbol de la ciencia y de la vida, del bien y del mal, no comerán. Adán se queda dormido y Eva traspasa cualquier lindero y permite y come del fruto prohibido. Cae en pecado. Hay algo que quiero hacer un paréntesis en esto. Hoy en día los matrimonios se están disolviendo, pero es porque el hombre se queda dormido y ella cae en el pecado ahora.
Es impresionante ver cómo los hombres hoy en día se acercan a uno y le dicen: pastor, mi hogar se está destruyendo. Mire lo que le encontré a mi esposa. Mire los mensajes que le encontré. El diablo está usando el internet para destruir los hogares. El WhatsApp, el Face, para acabar con un hogar. Pero porque el Adán se quedó dormido. Y note que a quien Dios llama es a Adán. Y le pregunta a Adán: ¿por qué te escondes? Señor, estábamos desnudos. ¿Quién te enseñó? Y empieza y desata una palabra de poder. A la serpiente le dice: te arrastrarás. A la mujer le dice: parirás tus hijos con dolor. Y la serpiente le herirá en el calcañar, mas la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Pero al hombre, cuando se dirige al hombre, le dice: maldita será la tierra por tu causa. Escúchenme en esto: Dios no maldijo al hombre. ¿Qué fue lo que maldijo? La tierra. Del fruto de lo que Él mismo les daba, por cuanto desobedecieron a su palabra, le maldice el fruto. Si yo digo que no coman de esto, ¿y por qué lo consumen? Ahora maldita será la tierra por tu causa. Y le dijo: cardos y espinos te producirá, y comerás el pan con el sudor de tu frente. Lo que le quiso decir es que ahora no iba a ser tan fácil como antes. La tierra no necesitaba ser ni labrada ni regada, florecía, bendecía. Pero hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 17, o en el verso 18, donde dice, Génesis 3, verso 17, dice: al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en el versículo 18 le dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea que para los vegetarianos todavía estarán en bajo maldición. Porque era una maldición. Solo comerán plantas. Y antes había dicho: de todas las bestias, de todas las aves, de todos los peces, carne. Hay gente que le dice: no, no, pastor, esto es más largo que una semana sin carne. A lo mejor porque no están bajo bendición. Note lo que le dice Dios a Adán. Le dice: maldita será la tierra por tu causa y te producirá cardos y espinos. O sea, va a ser terrible la manera de conseguir el pan. Va a ser mucho más difícil la manera de alcanzar las finanzas. Lo que estaba maldiciendo era su vida financiera. Pero en el libro de Romanos capítulo 6, en el verso 23 dice las escrituras: la paga del pecado es muerte. O sea que lo que primero vino a Adán y a Eva fue muerte financiera. Muerte financiera. Luego le pudo venir muerte espiritual. Y termina muerte eterna, separados totalmente de Dios. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Al llevar esa corona de espinas, nos estaba redimiendo de la maldición de los cardos y de los espinos. Estaba queriendo decir: señores de la MCI de Barranca Bermeja, les tengo buenas noticias. Es cierto, la tierra fue maldita, pero yo voy a llevar tus cardos y tus espinos y los voy a exhibir públicamente en la cruz, triunfando sobre todo principado y potestad, para que tú seas bendecido. Diga amén. Pero es para los que lo puedan creer. Quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 2, verso 13.
Colosenses está en el Nuevo Testamento, capítulo 2. En el verso 13 al 15, mire cómo dice. Dice: y a vosotros, atención, porque recuerde que la paga del pecado es muerte. Ahora mire lo que dice Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y en el verso 14, mire cómo dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué está queriendo decir? A ustedes, los que andan muertos, ¿en qué área? Financiera. ¿Cuáles principados habla la Biblia? Principados de escasez, de ruina, de pobreza, de deuda. Y eso atrae el divorcio. Cuando uno se enamora, uno cree que, ay, así sean debajo de un puente nos vamos a vivir. 3 meses le pongo. Después llega otro desventurado por ahí y empieza a ofrecerle: mi amor, te llevo a un restaurante. Y a la otra se le olvida el puente y se va de puente de vacaciones. Tremendo. Suena chistoso, pero es verdad. Hace falta tanto también para poder alcanzar un nivel de prosperidad, para poder ser felices. Y era que Dios, si usted se da cuenta, ¿a quién creó de último? A la mujer. Y al hombre lo dotó, le dio de todo: los peces, las aves, las plantas. Le hizo un paraíso a Adán. Así es que se mantiene a una mujer. Yo me imagino a Adán: ay, sí, señora, sí. Y de último él sí la hizo a ella. Pero estaba también que se durmió. Mira con quién anda su esposa. Mira con qué amistades se está enredando. Porque Eva se enredó con una culebra, con una serpiente. Y Dios le está mostrando la culebra con la que tú te estás enredando también. Uno tiene que saber escoger sus amistades. Si no traen buenos consejos, hasta luego, vida mía, y si te he visto no me acuerdo. Lo que Dios quiere redimirnos es en el área financiera. Él llevó los principados, dice la Biblia, cuando estábamos muertos financieramente. Él nos llevó en esa corona de espinas, y cada gota de sangre que salía de sus sienes y caía en tierra, la tierra era bendita por Dios. Por eso dice las Escrituras: Él se hizo pobre para que por su pobreza yo fuese prosperado, yo fuese enriquecido. No acepto más la ruina, no acepto más la deuda. Soy hijo del Rey. Yo me acuerdo, una vez estábamos con mi esposa y andábamos en Lázaro. Lázaro era un carro que, ay, Dios mío, necesitaba una resurrección. Y teníamos que venir a ministrar, a predicar aquí a Barranca Bermeja. Y arrancamos, pasamos Lebrija, y en la subida de Lebrija para arriba, el carro hizo y hasta ahí llegó. A nosotros nos daban algo de viáticos y ya habíamos echado mano a lo de los viáticos y no teníamos cómo arreglar el carro. ¿Qué hacemos? Devolvámonos hasta Lebrija con el carro al hombro y miramos a ver cómo lo solucionamos.
y no podemos ir a Barranca. ¿Cómo? ¿Y qué le vamos a decir al pastor? La verdad. Esa noche oramos. Nos daba vergüenza llegar al otro día y decirle: pastor, no pudimos ir, el carro se nos varó, pero pusimos la sangre de la corona de las sienes por causa de la corona de espinas. Al otro día nos presentamos con el pastor Esteban. Le dijimos: pastor, íbamos para Barranca, pero desafortunadamente se nos varó el carro, no pudimos ir. Y los viáticos los gastamos. Pero como habíamos puesto la sangre, dijo el pastor: ¿y como cuánto vale el arreglo? Yo le hice la lista. Mire, toca hacerle esto y esto y esto y esto y esto. Dijo: pues hermano, para poder hacer la obra de Dios necesitamos ese carro. Tenga, vaya, arréglelo. Y yo entendí que por la sangre que Jesús derramó de sus espinas, yo era libre de esa maldición. Lo mismo nos pasó aquí. Yo no sé si usted se sepa la historia. Nosotros empezamos a clamarle a Dios por un terreno, pero con fe. Señor, danos un terreno donde podamos construir una casa para ti, Señor. Yo no sé quiénes recuerdan cómo empezamos en este lugar, pero no teníamos dinero ni para comprar el terreno. Y empezaron a presentarnos gente, porque la gente creía que el pastor andaba repleto de plata. Y nos invitaban a ver: pastor, le tengo un terreno. ¿Cuánto vale? 2.500 millones. ¡Ay, sangre de Jesús! ¿De dónde? Sin embargo, yo me iba como si fuera que ya tuviera la plata. Nos íbamos con mi esposa: vamos a verlo, vamos. Y eso la gente creía que, uy, el pastor, esos pastores están pichos en plata. Yo: amén, profeticen. Íbamos, el más barato, 1.200 millones de pesos. Y ese sí me animé a decirles: bueno, voy a reunirme con la junta. Con la junta era mi esposa y yo, con la que me junto, aleluya. Y les vamos a pasar una propuesta. Allá están esperándome la propuesta todavía. Pero clamábamos: necesitamos un terreno, Señor. Necesito un terreno, Dios. Yo quiero un terreno. Y sin plata, hermano. Y en el 2009, en enero, en la convención, Dios le da la revelación al profeta. Y el profeta nos dice: la sangre que derramó de sus sienes por causa de la corona de espinas nos redime de la maldición, de la ruina, de la pobreza, y tendrán tierra. Yo dije: amén. Llegué a Barranca. Y tan pronto nos bajamos del avión, lo primero que hicimos en el aeropuerto fue: Señor, yo pongo la sangre que derramaste de tus sienes por causa de la corona de espinas, y te pido que redimas a Barrancabermeja, porque yo necesito tierra para construir tu casa. Amén. 2 meses pasaron y salió un remate. Compramos con tan poco dinero, con tan poquito dinero, ni el 10% casi de lo que los demás pedían. Compramos. Y hermano, si ustedes ven hoy este auditorio con aire acondicionado, pantallas LEDs, tremendo sonido, tremendas luces, tronco de escenario, sillas amobladas muy cómodas, no es porque el pastor esté lleno de dinero. Se ha conseguido por la sangre que Jesucristo derramó de sus sienes por causa de la corona de espinas. Porque yo sí lo he creído. Lo hemos creído. No hemos dependido de ningún alcalde, de ningún político. Solo dependemos de Dios. Y hoy sus finanzas van a ser redimidas si acepta el sacrificio de esa sangre. ¿Cuántos dicen amén?
Dale un aplauso fuerte al Rey. El cuarto derramamiento de su sangre va muy relacionado. Quiero que mire Isaías capítulo 53, verso 2. Isaías 53, verso 2. Dice: en el verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo. Oye, imagínense cuando le colocan la corona de espinas y la cabeza se inflama. Aparte de eso, lean las escrituras. Como él se autodenominó el rey de los judíos, le trajeron un manto púrpura, porque el color púrpura en los mantos era solamente para los reyes. Y le colocaron un manto de púrpura y una caña, como querían decir: ese es tu cetro, menospreciándolo hacia la ruina. Y él estaba llevando los cardos, las espinas, la tierra seca. Aparte de eso, le colocaron el manto y lo golpeaban en la cara. Pero eran yanquis, eran hombres verdugos, gigantes. Y cuando lo golpeaban, cada golpe desfiguraba su rostro. Y dice la Biblia: mesaban sus barbas, o sea, las arrancaban. Por eso este pasaje, léalo nuevamente, dice en el verso 2: como raíz de tierra seca, no había parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. O sea, ¿sabe qué era lo que Satanás estaba haciendo en ese momento? Desfigurando su imagen. Lo que Satanás quería era destruir la imagen de Dios, del Hijo de Dios. Y no es lo mismo que ha querido hacer con nosotros: desfigurar nuestra imagen. A veces perdemos la identidad, se nos olvida quiénes somos y empezamos a pecar como viles mundanos cualquiera. Caemos en chisme, murmuración, robos, lujurias, masturbaciones, fornicaciones, no sé, mentiras, agravios. Nos comportamos a veces como un impío cualquiera, porque el diablo quiere desfigurar la verdadera imagen que Dios tiene de cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es la imagen que Dios tiene de usted? Se la recuerdo, en el libro de Génesis lo dice: Él nos creó a su imagen y semejanza. Y en el libro de Gálatas capítulo 1, en el versículo 3, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero se nos olvida, y por eso pecamos. Y cuando pecamos perdemos la imagen. Y no solo perdemos la imagen, viene muerte financiera, muerte espiritual, muerte eterna. Pero menos mal, en el libro de los Colosenses Él dice: Él exhibió públicamente esos principados y esas potestades. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pastor, ¿qué tengo que hacer para recuperar mi imagen? Porque Él, al derramar la sangre de su rostro, al quedar totalmente desfigurado su rostro, estaba redimiéndonos la verdadera imagen que Dios tiene de nosotros. Ahora, ¿quiénes somos? Sus hijos. ¿Qué sería capaz de hacer usted por un hijo? ¿Qué sería capaz? Que estuviera en un segundo piso y la casa en llamas, ¿usted lo dejaría que se queme el chino? ¿Qué haría usted por un hijo? Eso es lo menos. Yo iría, lo salvaría,
Me importa mi propia vida, salvar mis hijos. Así piensa Dios. Pero como Satanás ha querido desdibujar su identidad para que creamos que no somos verdaderos hijos de Dios, y a veces nos autocondenamos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos autocondenamos. Obvio, no somos perfectos, cometemos errores, caemos en pecado. Y en vez de levantarnos, no importa, tal vez usted pecó ayer, pero hoy está aquí. Y hoy la sangre del Cordero lo limpia, lo redime, y va a salir como si nunca antes hubiera pecado. Dígame. Solo si cree y acepta el sacrificio de su sangre. No como un rezo. Porque hay gente que ha tomado la sangre de Cristo como si fuera un rezo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Pero ¿cuál poder si no abandonas el pecado? La sangre de Cristo cobra poder cuando seas a imagen y semejanza del Rey. Tú eres su hijo. Pastor, pero yo anoche volví, fallé. Volví, me la pegué. Ay, solo Dios sabe a quién le cayó. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día de su perdón. Hoy es el día de su redención. Hoy es el día de cambio. Es hoy. ¿Qué tengo que hacer? Acéptelo. Acepte a Jesús. Abandone su pecado. Luche por vivir una vida de santidad y acepte el derramamiento de su sangre para perdón, para redención de sus finanzas y para restauración de su imagen. Porque la Biblia dice: mas a todos los que lo recibieron y a los que en él creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos sus herederos. Digan amén.